Veamos otros aspectos en torno a la relación de cuerpo y cultura. Si bien el cuerpo es un sistema completo, cabal, perfectamente estructurado, aunque nosotros, para fines prácticos, para fines de una sociedad demasiado pragmática, lo hemos fragmentado para verlo por partes y tratarlo por partes. Lo que sí es cierto es que nos permiten a veces esas categorías determinar algunas diferencias útiles para poder exponer una concepción sobre la cultura. Por ejemplo, hay una gran zona de bienes, de objetos que el ser humano ha manufacturado, ha construido tecnológicamente, ha procesado, que tienen que ver con eso que es la faceta, la cara biológica, biogénica del ser humano. Cuando nosotros pensamos en términos de alimentarnos, de cuidar nuestra salud, de realizar una disciplina deportiva para tener dinámicamente nuestra manifestación motriz en buenas condiciones, cuando nosotros estamos ocupándonos de nuestra apariencia personal, de protegernos del frío o del calor extremo, siempre tendemos a acudir a bienes culturales que tienen esa función específica, adecuada o inadecuada, pero la tienen. Creamos climas artificiales, creamos iluminación para poder realizar funciones cotidianas, funciones, si se quiere, prosaicas, pero indispensables para la vida. Esa cultura biogénica se ubica y sería muy importante que realizáramos una crítica cuidadosa de ella. ¿Por qué? Porque se trata precisamente del tipo de cultura en la que se ha encarnizado más la sociedad moderna del mercado en hacernos creer que necesitamos muchas cosas, que tenemos una carencia de bienes y de satisfactores mucho más allá de lo que realmente el cuerpo que somos lo está pidiendo. Y bueno, pues imagínense, esta sociedad de consumo es biogénica, es profundamente hecha para nuestras necesidades, sí, pero desbordadas, o sea, cubiertas más bien en torno al deseo que en torno al impulso que lo mueve. Porque el ser humano tiene una cierta diferencia, un divorcio parcial entre necesitar y desear. Eso, el lenguaje ha ahondado la brecha, nos ha creado una especie de dispersión, porque yo puedo estar urgido de alimento o de bebida, mi estructura misma de tipo biocéntrica me lo pide, pero luego mis interpretaciones, las costumbres que son finalmente cultura, la manera como la sociedad en la que yo me muevo resuelve esas carencias, es la que me va a marcar un poco la pauta de qué voy a hacer. Y a lo mejor me alimento de manera inadecuada, a lo mejor me visto en forma impropia para proteger realmente lo que el cuerpo pide, a lo mejor estoy creándome una serie de distractores que en vez de favorecer el sueño reconfortante, la recuperación, me están generando el estrés, me están generando, que son subproductos culturales, la velocidad, el apremio por tener una especie de cinturón, ya hablé un poco sobre eso en otros vídeos, un cinturón de protección que nuestra cultura ha provocado por la desigualdad de los recursos culturales en manos de unos y en ausencia en otros. Entonces, el aspecto biológico marca una gran gama, casi podríamos decir la más dominante de la cultura moderna occidental. ¿Por qué? Por razones obvias. Lo que más se puede convertir en mercancía, lo que más se puede estimar pecuniariamente
y en consecuencia puede ser objeto de venta y de compra. Esos son los bienes que están vinculados con el aspecto biológico que tenemos, que es definitivamente una parte del cuerpo que somos. Pero no es la única, claro. Eso es lo que yo insisto mucho en, me gusta recalcarlo en estos y otros trabajos que he realizado, porque creo que el grave error es pensar divorciadamente entre lo biológico y lo que sería la siguiente faceta del cuerpo que somos, que se marca también en lo cultural, que es lo sociogénico o sociológico. Somos comunicación. Imposible entendernos los seres humanos sin acudir al hecho de que nosotros interactuamos, nos interrelacionamos muchísimo con nuestros semejantes. También a veces con otras especies vivientes, pero particularmente con seres como nosotros que manejan el lenguaje, ese lenguaje adquirido, ese lenguaje desarrollado, que es un elemento social de la cultura, sociogénico de la cultura. Y bien, en esta dimensión social, que también en parte la atrapa el mercado y la maneja a través sobre todo de los procesos de educación, del costo de ellos, de los utensilios, de la tecnología educativa, es una parte fundamental. Por eso decía que es un poco artificial separar lo biológico de lo social, de lo personal, a lo mejor muy artificial, pero nos sirve para poder hacer el diseño de recorrido y captar más los elementos de la cultura. Estos elementos de tipo sociogénico, que están todos en torno al lenguaje, es lo que han hecho pensar a muchos de que la cultura es básicamente un sistema de información. Yo diría que la cultura se monta sobre los medios de la información, porque para nosotros manejar un objeto cultural, casi siempre, no siempre, tenemos que acudir a la información que lo acompaña al objeto, lo que hemos aprendido sobre cómo manejar los objetos. Entonces la cultura, que es por cierto dentro de la dimensión de lo no visible, la cultura lingüística, claro, el lenguaje se puede escribir, se puede oír, pero no tiene la dimensión de la visibilidad, que es con lo que se maneja sobre todo el mundo de lo biológico. Pues bueno, la comunicación, el oír, el escuchar, lo ha transformado también en palabra escrita o en otros sistemas de signos de tipo de movimientos mímicos, de expresión en el rostro o de señales, símbolos. Todo eso forma un entramado fundamental de la cultura, porque definitivamente es el que permite que la cultura circule, que yo comparte cultura, que yo adquiera cultura, que yo, en fin, interactivamente con otros seres humanos, con otros cuerpos humanos, pueda realizar un proceso de integración y, por supuesto, para obtener muchas de las cosas que yo por mí mismo no podría obtener. Esa es la especialización, la división de trabajo, que es algo que tiene que ver con la especialización cultural. Unos nos especializamos en la cultura filosófica, otros se especializan en la cultura manufacturera, otros en otras áreas, pero todo eso es cultura. Si vamos a entender lo cultural humano, vamos a ver la enorme riqueza de extensiones, divisiones, fragmentaciones de los bienes en torno a ideas, a conceptos, a intereses diferentes, muchos de ellos totalmente producto de la imaginación humana, una facultad corporal que tenemos también muy por encima, hasta donde podemos decirlo, de cualquier otra especie de seres vivos. Solo el ser humano imagina, fantasea, mitifica y construye mundos virtuales. Porque hay que entender que todo lo que tiene que ver con el lenguaje es de alguna forma virtual. Esto es, existe solo en el entre, en el inter, ya sea en nuestra mente, porque finalmente introyectamos el lenguaje y lo vivimos como pensamiento, ya sea en el intercambio con otros. Es un mundo virtual
que no nos extrañe, pudiéramos decir, que toda la virtualidad de la era de la informática, que es la comunicación tecnológicamente hiperdesarrollada, nos lleva precisamente a otro tipo de manifestaciones que están estrechamente vinculadas con la virtualidad. Y bueno, el lenguaje sobre lenguaje sobre lenguaje, lenguaje que habla de lenguaje, o lenguaje que habla de objeto, objetos que simbolizan lenguaje, en fin, es una red maravillosa que hemos creado y que no es que nos haga mejores o superiores a otras especies, nos hace distintos. Y repito, con un margen de error muy fuerte, porque realmente si estamos interpretando el cuerpo, cada interpretación del cuerpo que yo haga me va a poder llevar a buen puerto o a la confusión, al mar abierto, a ahogarme materialmente en un mundo de entes culturales. O, dicho de otra manera, con nuestro mismo lenguaje, otras corporeidades que voy a utilizar o que puedan pasar por ellas sin tomarlas en cuenta porque ni las percibo, sino forman parte de mi propia forma de comprensión de la realidad a partir del cuerpo que soy. Y bien, un tercer aspecto que tampoco se puede separar de los dos anteriores, lo biológico y lo social, es el aspecto noogénico o personal, que es una dimensión del cuerpo, es una cara, ya ven que el cuerpo es como un poliedro, y esa cara fundamental de lo que es la persona, lo que llamamos la persona, o lo espiritual también, si lo quieren llamar así, es válido, tiene que ver con la expresión de lo propio que cada cuerpo humano tiene. Hay algo equivalente entre los seres vivos, pero en este momento nos dedicaremos al cuerpo que somos. Y lo personal, lo noogénico, lo que genera pensamiento, lo que genera conciencia, lo que genera singularidad, define, precisa y proyecta la singularidad hacia los demás a través de la creatividad. Eso es una dimensión que se escapa muchísimo de todos los patrones de tipo económico, aunque, como siempre, una concepción del mercado, una visión como la terriblemente voraz del capitalismo, por supuesto que trata de capturar al arte, trata de capturar la inteligencia, trata de ponerle precio a todo y venderlo todo o rentarlo. Pero vean ustedes qué interesante resulta esto. El hecho es que ese nivel es donde genera la cultura su diversidad. Es la singularidad humana, el ingenio humano de cada cuerpo que es alguien, que lo lleva a producir una innovación, un pequeño detalle o un gran salto hacia otras cuestiones de la cultura. La cultura nace de esta dimensión, es la fuente generadora. Por eso digo yo que deberíamos de darle siempre un tratamiento holístico, un tratamiento integral a todas las facetas del cuerpo, porque este es el punto donde nosotros podemos entender por qué lo mismo se hace arte, artesanía, se descubren cuestiones de la naturaleza, se inventan soluciones tecnológicas, porque todo eso es el campo de la creatividad, que no es exclusivamente el ser humano. Porque esto yo creo que es importantísimo que lo veamos en ese romper con la idea de que el humano y la naturaleza estamos distanciados o separados. Somos tantas manifestaciones diferentes, pues entre las plantas y los animales hay tanta distancia como entre los animales y nosotros. Somos modelos corporales con algunas diferencias muy importantes. El hecho es que aquí, repito, es donde nos damos cuenta de qué tanta capacidad innovadora tiene el cuerpo que somos, pero mal aprovechada. Como todas las capacidades, pueden ser o no utilizadas y pueden ser potencializadas, fortalecidas, ejercitadas en lo biológico, en lo social, en lo personal. Y consecuentemente en esta dimensión que es la que estamos ahorita tratando, de la creatividad, pues si no hay un entrenamiento, si la sociedad, eso que llamamos la cultura generalizada de un cuerpo social, no lo exalta, no lo impulsa, no le da apoyo. Por ejemplo,
a la investigación, o no le da apoyo a la creatividad artística, o no comprende que eso que llamamos la alta cultura, que es nada más el nivel personal en ciertos aspectos de la cultura, si no hay ese tipo de conciencia de la importancia de este campo de la innovación, de la creatividad, si socialmente no está estructurado el modelo para que todos podamos desarrollar ese potencial que viene del hecho de que no somos repetidos, ningún ser humano es igual a otro, entonces no se le desarrolla, salvo por unos cuantos sujetos, quizá favorecidos, privilegiados o rebeldes, que están empeñados en innovar, empeñados en cambiar las cosas, empeñados en que la cultura se mueva, y no se mueva caóticamente o no se mueva a los bandazos del mercado, a la ley de la oferta y la demanda, sino se mueva de acuerdo con la creatividad humana, ese venero inagotable de la creatividad humana. Creo que eso es lo más importante en esta exposición sobre cuerpo y cultura. Gracias.